El tema de la gestión en momentos tan duros como el que nos tocó recibir genera un espíritu de cuerpo muy fuerte con el equipo, y la verdad que es increíble porque en el resto del mundo se está hablando del milagro argentino y sin los colosos que tengo como ministro esto sería imposible. Así que mi agradecimiento a todos mis ministros. También aprovecho para saludar a los disertantes de los distintos paneles que tuvieron lugar el día de hoy, así como también a los miembros del Gabinete Nacional que han venido a defender nuestra gestión. Y también, ¿por qué no?, a los gobernadores que acompañan y son parte del espíritu de época que vino a cambiar la Argentina. Celebro que cada vez somos más aquellos que dejan de lado las mezquindades y las diferencias para ponernos de acuerdo en los pilares fundamentales de este cambio, el cual hemos institucionalizado con la firma del Pacto de Mayo el pasado 9 de julio en Tucumán. Quiero comenzar haciendo un repaso del estado de la situación en el que nos encontramos hoy, camino a 9 meses de haber iniciado nuestro gobierno. Los acontecimientos de la economía argentina y del mundo son tan dinámicos que a veces es fácil perder la perspectiva amplia de los procesos y subestimar o no dimensionar lo suficiente todos los avances que hemos alcanzado en materia de gestión. O sea, es habitual que en economía y en política a veces el árbol tape el bosque. Por eso estoy acá para contarles de primera mano el camino que ya hemos recorrido y el que aún nos espera por recorrer. Esta administración ha tenido que enfrentarse a la peor de las crisis heredadas, tanto a nivel económico como político, de toda la historia argentina. Concretamente, al momento de asumir, combinábamos lo peor de las 3 peores crisis de la Argentina. Teníamos un desequilibrio monetario que era por lo menos el doble al de la previa del Rodrigazo en 1975. Teníamos un Banco Central quebrado, aún peor que lo que había en el año 89 previo a la hiperinflación de Alfonsín, y los indicadores sociales eran peores que los del 2001. Es decir, era la suma de todos los males. Era una verdadera papa caliente. En ese sentido, digamos, con mucho valor, con mucha valentía, enfrentamos este desafío. Es decir, porque concretamente recibimos un país al borde del default y la hiperinflación, con déficit gemelos por 17 puntos del PBI. Teníamos la deuda de la CIRA por cerca de 50.000 millones de dólares. Teníamos deuda en pesos venciendo prontamente por el equivalente a 90.000 millones de dólares. Teníamos deuda externa por vencer por 25.000 millones de dólares. Además, teníamos en el Banco Central el equivalente de 4 bases monetarias que vencían en un día. Teníamos escondido el tema de los puts, entre otras cosas. Y en ese contexto, evidentemente, el gobierno que se fue esperaba que resolviéramos, no como liberales libertarios, sino que esperaba que resolviéramos como liberales libertarados, de modo tal que los problemas de stocks y flujos combinados derivaran en una tremenda hiperinflación y, digamos, en enero poder volver, pero ya con todo el ajuste hecho por el mercado, de la peor manera y con las consecuencias que ahora dentro de un rato voy a describir si no hubiéramos hecho el programa que hicimos. Es decir, estaba claramente premeditado para que voláramos por los aires en menos de un mes. A todo esto además se le agregaba tarifas atrasadas y otros precios importantes de la economía pisados, equivalentes a 1/5 de su valor. A su vez, el Banco Central tenía reservas netas negativas por 11.000 millones de dólares. Es decir, estábamos en condición de ir directamente a la peor crisis de nuestra historia.
Eso nos hubiera dejado una hiperinflación anual en torno al 17.000%, una contracción del PBI de más de 15 puntos del PBI, un índice de desempleo que hubiera llegado a 30%, digamos, y como ha pasado en otras experiencias de estas características, seguramente la cantidad de pobres hubiera llegado al 90% y la cantidad de indigentes al 50%. Es decir, hubiéramos tenido una verdadera catástrofe. Pero todo esto no resultó un impedimento para que nos hiciéramos cargo del problema e iniciáramos la reconstrucción del país encomendada por la ciudadanía a través de las urnas. Es así como logramos el ajuste fiscal más grande de la historia de la humanidad. Para que tengamos una idea del ajuste, nosotros encontramos un déficit consolidado de 15 puntos del PBI, 5 en el Tesoro y 10 en el Banco Central. Naturalmente nos decían que hacer un ajuste en el Tesoro de 1 punto por año era una enormidad. Por lo tanto, creo que lo más suave que nos han dicho de querer lograr el déficit cero en el primer año de gobierno, por lo menos nos habrían tildado de locos. Y en eso, gracias a la enorme gestión del ministro Caputo, nosotros hemos logrado el superávit financiero, o sea, el tan mentado déficit cero de verdad, en el primer mes de gestión. Si ustedes consideran que en los últimos 123 años de historia tuvimos déficit en 113, ya se van a dar cuenta que el logro es enorme. Y cuando no tuvimos déficit fue porque no pagábamos la deuda. Es la primera vez en la historia, desde el inicio del siglo XX hasta hoy, que tenemos resultado financiero positivo sin estar en default. Por otra parte, estaba la cuestión del cuasi fiscal, que eran 10 puntos del PBI. Naturalmente nadie hablaba de ese tema. Un tema demasiado sofisticado para el público general, pero que era una bomba que efectivamente había que resolver. Y ahí, y en combinación, digamos, el ministro Caputo, con el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y con una labor enorme de Pablo Quirno, la Secretaría de Financiamiento, en 6 meses, parece increíble, en 6 meses logramos terminar y liquidar el déficit cuasi fiscal, consolidando un ajuste fiscal de 15 puntos del PBI en 6 meses, el ajuste fiscal más grande de la historia de la humanidad. Terminamos con el financiamiento del Tesoro vía emisión monetaria. Bajamos la tasa de interés y progresivamente comenzamos a sanear el balance del Banco Central. Desde que iniciamos la fase 2 de nuestro programa, ya no existe ninguna canilla de emisión monetaria en la República Argentina. La hemos cerrado todos y es gracias a eso que la situación del tipo de cambio se ha estabilizado. Básicamente, nuestra hipótesis de trabajo es que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. Para terminar con ese flagelo, hay que terminar con la emisión, porque ese aumento de la cantidad de dinero es lo que lleva a la pérdida del poder adquisitivo del dinero y eso hace que todos los precios expresados en unidades monetarias suban. El tipo de cambio es uno más, hay que entender eso. Si el tipo de cambio es un precio más de la economía. Y lo que hace el Banco Central con la cantidad de dinero es determinar la escala nominal de la economía. Hay algo sonando. Gracias. Entonces, en ese contexto, la primera etapa era el déficit cero para justamente cortar con la emisión para financiar el déficit fiscal. Se logró en el primer mes de gestión. No solo eso, sino que había que terminar con lo que hacía el déficit cuasi fiscal
y terminar con los pasivos remunerados. Una vez que terminamos con los pasivos remunerados, también terminamos con el tema de los puts. Y en ese sentido, habíamos ido a un programa de exceso de oferta de dinero cero. Es decir, que la única forma que se iba a emitir dinero era por sector externo, es decir, compra de dólares, asimilando, digamos, la venta de dólares por parte del sector privado como la contraparte de demanda de dinero, es decir, con dólares ustedes compran pesos. Pero una de las cosas que nos dimos cuenta es que no era suficiente eso, porque en realidad, hasta que no terminemos de resolver los problemas del stocks, tenemos cepo. Y en esa situación, no es que los individuos están comprando pesos con dólares, sino que liquidan los dólares porque está el cepo. Por lo tanto, no es cierto que sea genuina demanda de dinero. Y a partir de eso fue que pasamos al sistema de emisión cero, mientras que tenemos cepo como consecuencia de que todavía no terminamos de resolver los problemas de los stocks. Eso es interesante porque de manera malintencionada o por ignorancia, hablan de intervención, de que estábamos interviniendo en el mercado de cambios. ¿Cómo sería un mundo o el equilibrio sin intervención? En el equilibrio sin intervención, la tasa de interés tiene que ser libre, porque es un mecanismo de coordinación intertemporal y no deberíamos tocarlo. El tipo de cambio sería libre y por lo tanto la variación de reservas sería nulo y la variación de la cantidad de dinero sería nulo. En este caso, digamos, como nosotros tenemos control de capitales por un problema de desequilibrios de stocks, que cada vez es más pequeño, en este sentido... Bueno, continúa el discurso del presidente Javier Milei en el Council of the Americas, haciendo un repaso de lo que él considera los logros de su gestión en esta primera etapa que se está desarrollando.